Hola chicos, vamos a tratar hoy un tema de la parte básica de los sensores remotos, digamos en este caso las plataformas, los sensores como tal. Vamos a ver qué son y algunas características especiales o específicamente de las imágenes. En este caso, nuestra base de conocimiento, sobre todo en términos de los principios del sensoramiento remoto o de la teledetección. Muchas de las partes teóricas que yo utilizo en esta materia provienen de este libro de sensoramiento remoto, digamos una perspectiva de la Tierra, de Jensen. Ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca. Y utilizamos también el otro libro de Jensen como base teórica para la parte de introducción a procesamiento digital de imágenes. Este es otro libro que es muy famoso, muy utilizado desde hace muchos años en las bases de la teledetección y del procesamiento de imágenes. ¿Cómo adquirimos entonces nosotros la información desde el espacio, digamos, para entender el espacio? Y que también la adquirimos desde el espacio, digamos, entendiendo el espacio como donde encontramos los satélites naturales o artificiales, estrellas, digamos, todo lo que está por fuera del planeta Tierra. Básicamente nosotros tenemos dos tipos de métodos en observaciones de campo. Principalmente cuando vamos a un lugar y hacemos el levantamiento de ese lugar con algún instrumento. Un ejemplo puede ser, digamos, los ingenieros que de pronto utilizan un metro o utilizan algún sistema de medición sobre el objeto directamente. Digamos, si yo utilizo un decámetro, lo extiendo en la tierra, puedo hacer una medición. Estoy utilizando un instrumento para hacer una medición. Y en este caso también pues podemos hacer digamos toma de datos con un aparato, con un GPS o con un teodolito en el que se pueden hacer mediciones en ese campo. Esas mediciones pues obviamente las podemos llevar a un sistema como una tabla Excel o un sistema de información geográfica, llevarlo a una base de datos. Pero también tenemos otro sistema de medición de manera remota. En este caso, lo remoto hace referencia a que no tenemos que estar presentes en el lugar para tomar, digamos, un registro. En este caso, así funcionan los sensores remotos, en el que básicamente utilizamos ese registro de información desde un sensor que está a una cierta distancia. Puede ser relativamente cerca o muy lejano, digamos a kilómetros de distancia. En ese caso, el mundo, digamos, lo analizamos a través de un sensor. Generalmente ese sensor expresa esos datos en imágenes y esas imágenes terminan utilizándose para poder obtener observaciones y mediciones. En este caso nosotros podemos, como en el ejemplo de la vida real, podemos salir al campo, hacer una medición con un metro, con un decámetro, con un teodolito, y digamos medir el tamaño o el área de una casa o de un parque. Si lo hacemos igual con un sensor remoto, con una imagen de satélite, con la imagen de satélite la georreferenciamos y vamos a poder hacer una medición de manera, digamos, remota, poder sacar el área de ese parque o de una casa y no tenemos que estar directamente en el lugar para poder hacerlo. Entonces a eso le denominamos el método que utiliza de manera remota, o sea, una medición a partir de un sensor remoto. Eso pues nos va a entregar una información para poder ser utilizada o analizada. Como les mencioné en clases anteriores, pues los sensores remotos son una mezcla de varias cosas, ¿sí? De varios conocimientos que han trascendido, digamos, a distintas disciplinas. Principalmente pues nosotros tenemos un enfoque de los instrumentos o de cómo se conforman o se analizan y se desarrollan las imágenes, principalmente basado en principios físicos.
y obviamente aplicando matemáticas y lógica, sobre todo en la lógica de los sistemas dentro de los procesos digitales. También tenemos entonces en ese campo los sistemas de información geográfica, la cartografía, que son, digamos, el aspecto que viene de las ciencias sociales, principalmente la geografía, en el cual los sensores remotos sirven para generar información cartográfica, para generar información de mapas, información relevante para el uso. Principalmente en ese entorno pues vamos a encontrar información asociada sobre todo al ambiente, principalmente digamos la biología, las ciencias de la vida trabajan mucho en analizar el ambiente también. Entonces dentro de los aspectos físicos también entendido desde las ciencias sociales o desde las ciencias que no solo trabajan la física como entendida como la parte matemática, sino la física como todo lo que encontramos alrededor del aspecto del relieve, de la geología, etc. Entonces estos tres enfoques pues nos integran básicamente que los sensores remotos están en un proceso integrado al análisis del espacio, lo que ahorita se denomina ciencia espacial, sobre todo desde los paradigmas geográficos. Nosotros tenemos entonces un proceso de la percepción remota, de la teledetección, que involucra una interacción entre la radiación, ¿sí?, incidente de un objeto o en este caso el sol, que es el que nos emite la radiación que está digamos a cientos de kilómetros de distancia y llega a la Tierra a través del espacio, atraviesa la atmósfera y se refleja sobre todos los objetos. Aquí vemos entonces esa fuente de energía, digamos que la más común es la del Sol, pero obviamente si tenemos un satélite que emite su propia energía, pues va a ser a partir de la emisión de energía del propio satélite o del propio sensor. En este caso no necesariamente un satélite, puede ser un sistema de radar montado en un avión, un sistema láser montado en un avión o en un dron, para poder él puede emitir su propia energía. En este caso pues se propaga la energía a través de la atmósfera, choca contra el objeto, contra cualquier tipo de objeto, y esa energía es retransmitida hacia el sensor aéreo, aerotransportado o hacia un sensor en un satélite, ¿sí? Entonces en este caso el sensor toma esa información y la procesa, la analiza, digamos, la lee. Existen dos tipos de soporte que podemos encontrar alrededor de esa información geográfica de la imagen, principalmente en dos soportes. Uno es el soporte analógico, que es el que se ha utilizado desde el principio del desarrollo de la fotografía, básicamente emulsiones químicas que reaccionan con la luz, y el soporte digital. El soporte digital pues es desarrollado en los últimos años, digamos ya cuando la tecnología digital se masifica, pues el soporte digital es en el que se refieren las imágenes, principalmente como vemos cualquier imagen de la vida real, de cualquier imagen que utilizamos cuando tomamos una fotografía o estamos viendo un computador, pues básicamente sobre los píxeles, y los píxeles pues son agregaciones de colores que más adelante veremos en detalle cómo se conforma la visión, digamos, desde el punto de vista de la conformación del color. Cuando nosotros tenemos esas informaciones digitales, pues vamos a tener entonces unos datos de referencia asociados a una realidad, los vamos a poder visualizar. Si es en papel, pues los visualizaremos en un papel fotográfico, utilizaremos instrumentos especializados como un estereoscopio para poder visualizar, digamos, las fotografías aéreas. Y si es digital, pues utilizaremos un programa. Es en este punto donde nosotros trabajamos con un programa para hacer procesamiento de imágenes como el que vamos a trabajar en nuestra materia, que es PCI Geomática. Eso nos sirve para entregar entonces, hacer análisis, hacer interpretación sobre las imágenes y obtener información. Esa información pues va a ser de múltiples aspectos. Si estamos haciendo un mapa que tenga que ver con la parte geomorfológica, entonces vamos a hacer una interpretación geomorfológica con una imagen, o si estamos haciendo un análisis de cultivos, o si estamos viendo un patrón de algún tema específico del ambiente, etc. ¿Sí? Finalmente, esa información que nos produce nos servirá para mezclarla básicamente con sistemas de información geográfica, donde podemos hacer otros análisis mucho más avanzados, y finalmente lo llevaremos a
a producir esa información, y esa información nos llevará a los usuarios, básicamente a soportar una decisión. Los mapas, la cartografía son elementos que sirven para la toma de decisiones, ¿sí? Ustedes producen un mapa y con un mapa pueden tomar decisiones, desde un mapa topográfico básico en el que pueden decidir hacia dónde ir, hacia, digamos, entender cierta situación, qué topografía, qué forma, qué relieve tiene un área, hasta un mapa temático que ya tiene, digamos, información asociada. Si tenemos un mapa que tiene temperatura, precipitación, pues vamos a poder tomar ciertas decisiones. Digamos, estamos trabajando con zonas de cultivo, pues vamos a poder definir qué es una zona de pronto apta para un cultivo o no, por la precipitación. Digamos, eso es algún pequeño ejemplo de una decisión que podemos tomar. Dentro del proceso entonces de percepción remota resumido, tenemos esa información que llega del sol, choca contra los objetos, es retransmitida, en este caso a un dron, a un avión, a un satélite. En el caso del satélite, pues se retransmite la información a una antena de recepción. En el caso del avión, pues lo tomará en el disco duro de los datos que se están referenciando. Y en el caso del dron, pues sobre un soporte lógico que tenga el dron, generalmente una tarjeta de memoria. Cuando tenemos ese almacenamiento, entonces vamos a llevarlo a una imagen digital. Esto va a producir una imagen de tipo digital, y esa imagen pues ya nos servirá para una aplicación que finalmente llevaremos a la cartografía. Generalmente en algún punto tenemos que tener asociado el control de campo, sobre todo cuando se hace verificación de coberturas o se está evidenciando algo que vemos en la imagen. Como estamos haciendo algo remoto, ¿sí? No estamos en el lugar específico cuando se tomó, pues entonces en algunas aplicaciones se necesita que en algún punto nos podamos desplazar y poder verificar lo que estamos viendo en las imágenes, lo que se denomina verdad terreno. Cuando nosotros vemos entonces algo en una imagen, podemos ir a verificarlo, y al verificarlo pues vamos a tratar de entender qué es lo que estábamos viendo. Nosotros tenemos dos definiciones, digamos, o tres más comunes en cuanto al proceso de los sensores remotos, que es la percepción remota. En el 94 Lilsan y Kiefer definieron que es la ciencia o el arte de obtener información acerca de un objeto, área o fenómeno a través del análisis de datos adquiridos por un mecanismo que no esté en contacto directo en el área o en el objeto o fenómeno que se está investigando, ¿sí? Entonces, con un satélite, con un dron, estamos tomando una foto, una imagen, no estamos en contacto. La NASA en el 98 entonces es la adquisición y medición de datos entre información acerca de alguna de las propiedades de un fenómeno, objeto, material, mediante un mecanismo de grabación que no se encuentra en contacto físico directo con lo que se está analizando. Entonces vemos que se parece un poco a la anterior, pero ya empieza a decir que tiene un formato, un dato, una información, ya produce, digamos, una información, en este caso a partir de una medición. En este caso, pues el CSRS en 2009, pues observación de la Tierra, teledetección, sensoramiento remoto, remote sensing y percepción remota son lo mismo, ¿sí? Según los conceptos del Centro de Estudios de Sensoramiento Remoto de Canadá, estas palabras son asociadas a lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros decimos observación de la Tierra, teledetección, sensoramiento remoto o percepción remota, es lo mismo. Estamos entendiendo el proceso de la medición, de la adquisición de información a partir de un sensor que no está en contacto con el objeto, en este caso, digamos, desde el punto de vista geográfico. Si lo habláramos desde el punto de vista médico o biológico, pues podrías también hablarse de un sensor remoto porque de pronto no está en contacto, pero esto ya, digamos, es más para el ámbito científico. En el caso de los sensores remotos, generalmente se tiene en cuenta que está más asociado a la ciencia de la Tierra. ¿Qué es un sensor? Entonces, para nosotros un sensor es un dispositivo que mide y registra algo. En el caso de las fotos, está registrando la luz, ¿sí? Los fotones, digamos, en una longitud de onda específica que reaccionan a unos materiales que se reflejan, y en este caso, pues el sensor mide esa energía y la convierte en un valor digital
que denominamos píxel. Nosotros tenemos sensores activos y sensores pasivos, ya habíamos hablado algo de eso. Generalmente un sensor pasivo depende de una fuente externa, ya lo hablamos, el sol o la iluminación o la emisión de energía, digamos, que no sea del mismo objeto, que no sea por parte del sensor pasivo. Lo más común en sensores remotos pues es la energía que nosotros recibimos del sol y que podemos reformar una imagen luego de que el sol ilumine la Tierra. En este caso los sensores pasivos, muchos son los satélites ópticos. También tenemos entonces satélites que miden la energía, o sensores que miden la energía que emite la Tierra, digamos, y puede hacerse no necesariamente bajo la emisión de la luz solar. Un ejemplo es cuando se hacen mediciones de la energía que emite la Tierra, digamos, a través de rayos gamma. Digamos, hay materiales radioactivos en la Tierra, encontramos radiación. La temperatura es un nivel básico de radiación, en que un objeto irradia su temperatura. Entonces, la radiación electromagnética a partir de la temperatura la podemos analizar, y no necesariamente tenemos que tener, digamos, una iluminación del sol, porque en este caso el objeto que estemos estudiando, que es la Tierra, pues lo emite de su propia, digamos, manera, y lo visualizamos con un sensor especializado que lee esa longitud de onda, en este caso el térmico. Lo más común es la cámara térmica. Si ustedes se dan cuenta, una cámara, cuando van a un centro comercial y los analizan, pues no les está emitiendo una luz, no está emitiendo un flash, está leyendo la temperatura del cuerpo que nosotros estamos emitiendo. Ese mismo principio lo podemos hacer para la Tierra. Ponemos una cámara térmica en un satélite o en un sensor montado en un dron o en un avión y medimos la temperatura que tiene la Tierra. Los sensores activos, entonces, estos sí son los que tienen su propia fuente de energía. Entonces la emiten, y esa energía, ya sea expresada en luz, en ondas, ¿sí? Un radar emite ondas, principalmente ondas, mientras que un satélite o un dispositivo láser montado en un avión o en un dron emite una luz. A veces hay longitudes de onda de esa luz que no la podemos ver. Hay luz láser que depende de la longitud de onda en la que está concentrada, no la vamos a poder ver. Si es en una luz del visible, pues podemos ver los láseres, que el más común es el rojo, pero también encontramos en verde, encontramos en azul, encontramos una gran cantidad de gamas de colores de los láser que podemos visualizar. Y el radar, que también lo emiten, digamos, el radar es emitido por un satélite en una onda. También se utiliza en muchas aplicaciones, principalmente en la parte de aérea. Si ustedes van al aeropuerto, entonces van a ver el radar que está emitiendo las ondas para detectar los objetos que hay alrededor, en este caso los aviones. Y digamos que cuando estamos en un barco, el barco ve que, digamos, cuando está navegando en el fondo marino, él empieza a enviar una onda, en este caso, cuando el medio es líquido, pues se denomina sonar. Entonces emite esa onda a través del agua y choca contra el fondo y nos dice a qué profundidad está el fondo marino. Ya habíamos visto este esquema del espectro electromagnético, digamos, lo tenemos en cuenta principalmente para darnos cuenta que el punto donde nosotros podemos visualizar generalmente está en el rango visible, y está en un punto que nos permite la atmósfera, que la atmósfera tiene unas ventanas espectrales en las cuales va a poder pasar esta luz visible, un poco de la luz del ultravioleta y del infrarrojo. En ese caso es lo que nosotros alcanzamos a visualizar en el visible y lo que alcanzamos a medir con otro tipo de sensores, generalmente el infrarrojo y el ultravioleta. Rayos gamma, rayos X, microondas, infrarrojos no los podemos medir de manera externa. Si los producimos en la Tierra, digamos los rayos gamma, los rayos X que vienen del espacio, no los podemos medir porque o en su gran mayoría no los podemos medir porque la atmósfera los frena, pero en la Tierra podemos producir rayos gamma, podemos producir rayos X, y digamos que no es específicos para algunas aplicaciones, sobre todo el rayo X, que es el que utilizamos para las radiografías.
El espectro electromagnético, entonces ya lo habíamos visto, tenemos la longitud de ondas visibles, que es lo más sencillo, es el arco iris. Generalmente tenemos unos valores en longitudes de onda, en el cual estas se expresan en dos lenguajes, digamos en dos medidas. Una de las medidas es el micrómetro y otra es el nanómetro. Cuando vemos el micrómetro, entonces está expresado en esta letra, en la U, digamos este símbolo griego con la M, y el nanómetro pues en N y M. En este caso, estas longitudes de ondas están expresadas en 0.4 a 0.446 micrómetros, ¿sí? Si lo pusiéramos en nanómetros, pues entonces solamente haríamos la conversión a 0.4 o 0.5, en este caso del azul o del verde, sucesivamente. Las longitudes de onda entonces se pueden expresar en micrómetros o en nanómetros. Muchas de las aplicaciones en sensores remotos, cuando ustedes van a ver los valores convertidos a radianza, que es un tema que trataremos más adelante, es cuando estos valores se analizan en función de la longitud de onda que el objeto está emitiendo, y se expresarán entonces en estos valores. Podremos verlos expresados en nanómetros o en micrómetros. Básicamente es el cambio del tipo de medición. ¿Qué es un sensor? Entonces el sensor básicamente tiene un sistema. En el caso del sistema digital, pues un elemento que nosotros vamos a poder llevar esa energía a través de, primero, un lente. Ese lente va a chocar y va a, digamos, concentrar o exponer o direccionar los rayos de luz hacia un sensor. El sensor, en el caso del sensor digital, pues es un sistema que es fotosensible. Tiene cientos de fotodiodos, los cuales funcionan como, digamos, un panel solar, ¿sí? Recibe la luz y la convierte en energía, y esa energía pues es interpretada de manera digital para poder, digamos, producir un reflejo de esa luz, en este caso una longitud de onda que se expresa a través del sensor y se convierte de manera digital, y se asume entonces un rango del espectro rojo, verde, azul, bueno, toda la gama de los colores para poder, digamos, identificar algo. Muy común dentro de nuestras cámaras digitales o el sensor que tenemos en el teléfono, pues básicamente tenemos un sensor que tiene un sistema de lectura de fotodiodos, ¿sí? Entonces son elementos fotosensibles. Recordemos que la fotografía análoga utilizaba una película química, una emulsión que reaccionaba a la luz. En este caso no tenemos nada químico, tenemos un instrumento electrónico que reacciona a la luz. En este caso, pues nosotros si ustedes sacan una cámara, la dañan y le sacarían el sensor, se darían cuenta que es tornasol, que vamos a ver como los colores del arco iris. Es porque este fotodiodo lo que hace es eso, le descompone la luz que ve, la luz visible, en los distintos colores que podemos ver del arco iris, digamos, en las distintas longitudes de ondas. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos una cámara normal. Esa cámara tiene una óptica, entonces tiene unos lentes y todo un proceso óptico en el cual concentrará la visión de esa imagen, digamos, de este señor, y lo llevará al sensor. El sensor entonces tiene cientos de miles de fotodiodos, son pues muy pequeñitos, y cada fotodiodo va a reaccionar a una longitud de onda para después conformar, digamos, la imagen. Cuando nosotros vemos una imagen digital en el computador, y si le hiciéramos zoom y la vamos viendo, pues vamos a ver que vamos a encontrar imágenes. Esa imagen está compuesta por píxeles. Si ustedes le hacen un zoom, le ponen una lupa o le hacen zoom, vamos a ver que son píxeles en el fondo. Cuando la vemos desde lejos, pues estamos viendo una imagen, pero si le hacemos un zoom muy detallado, vamos a ver que son píxeles. Eso es muy parecido a lo que tiene un sensor en una cámara. Tiene como si tuviera cientos de miles de píxeles, pero en este caso no son píxeles, sino son fotodiodos, los cuales reaccionan a la luz y la convierten en energía. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, cómo funciona, digamos, las dos estructuras de
sensores, pues ahí ya es un poco más técnico en el sentido de los términos de cómo se utilizan los sensores. Hay dos tipos de sensores generalmente. Uno que utiliza, digamos, el CMOS, que es el CMOS, uno de las estructuras, y el otro que generalmente está asociado a la estructura BSI, ¿sí? En el cual hay una diferencia básicamente en que el material fotosensible tiene previamente un metal y tiene, digamos, los fotodiodos, y en el otro cambia o se invierte en cierta manera la lógica de la transformación de la energía, pero es básicamente con unos cambios de estructura. Eso depende entonces de cómo nuestro sensor va a remitir la energía y la va a convertir en una imagen. Aquí vemos un ejemplo de un teléfono. Entonces nuestro teléfono tendrá una óptica asociada. Este es un teléfono de alta gama, entonces tiene una óptica, tiene un filtro, tiene un filtro primero, tiene una óptica asociada a toda una gama de espejos, o digamos de lupas, de distintos cambios de esa óptica de la luz, para poder llevar entonces a un sensor. Este sensor entonces tiene cientos de miles de fotodiodos, los cuales interpretan la energía electromagnética y la convierten digamos en un valor, y ese valor pues termina siendo la imagen digital. Si lo vemos, entonces un sensor es, si lo viéramos a la simple luz y lo moviéramos, pues entonces sería tornasol. Veríamos que la gama de colores de la luz las descompone como si fuera un arco iris, básicamente porque está haciendo eso. ¿Cómo vemos entonces? Tenemos una imagen, esa imagen se estructura sobre una lente, ¿sí? Esa lente se concentra, digamos, la luz sobre un sensor. Generalmente los sensores tienen lo que se denomina filtro de Bayer. Ahorita hablamos un poco de qué es. Ese sensor entonces convierte la imagen, digamos, a través de un procesamiento de esa imagen de manera digital en una imagen tradicional como nosotros conocemos en fotografía digital. El sensor de Bayer entonces, ¿qué es lo que hace? Esos cientos de miles de fotodiodos que tiene, digamos, el sensor, ¿sí? El mosaico de Bayer, perdón, yo dije sensor, pero es mosaico de Bayer. El sensor es esto, entonces él recibe tiene cientos de miles de fotodiodos. Lo que hace un mosaico de Bayer es que cuando llega la luz, la descompone, y él va a descomponer la luz a partir de un orden en tres componentes, ¿sí? Nosotros tenemos digamos, estos cuadritos. Esto sería cada uno de los fotodiodos. Un fotodiodo lee el color azul, otro fotodiodo lee el color verde, otro fotodiodo lee el color rojo. Entonces tenemos los tres colores primarios, por eso se denominan RGB, ¿sí? Red, Green and Blue, o rojo, verde y azul, que son los colores primarios. En este caso el fotodiodo lo que hace es que cuando la luz atraviesa y llega a este lugar, ¿sí? Entonces va a predominar alguna de las longitudes que él encuentra. ¿Sí? Entonces si la imagen está siendo mayoritariamente azul por este lugar, entonces va a leer principalmente los colores azules, luego los colores verdes y luego los colores rojos, para que después conformemos una imagen. En este caso hace un proceso que se denomina interpolación, y la interpolación es básicamente reemplazar valores que están intermedios o que se desconocen con unos valores conocidos. Es un proceso matemático. ¿Cómo funciona entonces? Nosotros tenemos ese mismo principio, principalmente para la formación de imágenes. Cuando un satélite o una fotografía o un avión llevan un sensor o un dron, tiene su sensor digital, tiene su óptica, toma la imagen, entonces una imagen, digamos en este caso, se descompone por bandas, ¿sí? El sensor de Bayer es una imagen única que mezcla todos los colores en una sola imagen. Lo más común es la que nosotros vemos en las fotos normales, pero las imágenes de satélite o las fotografías aéreas generalmente vienen divididas en una banda, ¿sí? Entonces cuando tomamos fotos en el rango visible, pues vamos a tener generalmente la imagen en el color azul, la imagen en el color verde, la imagen en el color rojo. En este caso, si vemos un ejemplo, cada
composición, cada foto tomada desde un satélite o desde un dron con una cámara especializada va a separar los colores en una banda. Banda 1, banda 2, banda 3. Mientras que las cámaras normales tradicionales, la de su teléfono, lo que hace es una interpolación a partir de un filtro de Bayer. Digamos, esto es como si nos imagináramos 3 capas en un sándwich. Para poder formar el color con una imagen profesional, digamos desde un satélite, una imagen que descompone la luz en 3 componentes o 4, digamos si tenemos la imagen con la luz infrarroja, serán 4 capas, mientras que con el sensor de Bayer, en el caso de lo más común de las imágenes tradicionales de foto normal, lo que hace es que lee de ese 100% del tamaño de una sola capa, lee el 25% en píxeles serían azules, el 50% de los píxeles serán verdes y el 25% de los píxeles serán rojos. Entonces tendremos una sola banda, por decir algo, mientras que con un sensor especializado se descompone cada uno de los colores en bandas individuales. Esto lo veremos más adelante, más en detalle. ¿Por qué? Porque las bandas, en el caso de los satélites, se utilizan bandas individuales, una sola que lee el azul, una sola que lee el verde, una sola que lee el rojo, una sola que lee el infrarrojo cercano y otra que lee el infrarrojo medio. En este caso, un satélite tiene 4, 5, 6, 7, 8 bandas dependiendo de cómo esté configurado el satélite. Una imagen digamos multiespectral tomada de un dron, pues entonces mínimamente generalmente tiene las bandas visibles y tiene la banda de el infrarrojo, entonces tiene 4 bandas, lo más común. Hay muchos drones que toman las fotos de manera normal, o sea, solo tienen imágenes de este estilo. En ese caso, las imágenes de un dron que no tenga una cámara especializada, sino que tenga una cámara para hacer videos o para tomar fotos, nos sirve básicamente para poder ver la información óptica, ¿sí? Ver la luz, ver la formación, digamos, desde el punto de vista visual, pero no desde el punto de vista del espectro, porque en este caso las está mezclando, ¿no? Entonces el espectro electromagnético verde, azul, rojo queda mezclado en una sola banda. Ya lo trataremos de entender un poco mejor más adelante cuando veamos la formación directa de las imágenes. En este caso entonces nuestros sensores a nivel de información geográfica, cuando nosotros vemos la luz, vemos los dominios ópticos, las microondas, el espectro visible, pues vamos a tener las dos subdivisiones. Nuestros sensores pasivos van a utilizar el espectro visible, generalmente asociados al dominio óptico, entonces las cámaras aéreas, de video, la cámara termal, digamos que nosotros podemos ver la parte térmica, digamos todo lo que entiende por el dominio óptico. Y también podemos ver desde el dominio, digamos, desde los rayos gamma o de los espectros de emisión de un cuerpo, ¿sí? Cuando emite la radiación térmica, entonces hay una radiación que se emite en aspecto desde algunas ciertas materiales, sobre todo sobre los rayos gamma. En este aspecto los materiales radioactivos, y con un detector de rayos gamma montado en un avión, en un dron, bueno, generalmente en aviones pues muy grandes, en los satélites podemos detectarlo. Entonces a esto se llama, digamos que detectamos con un sensor pasivo todo lo visible, todo lo térmico y digamos algunos aspectos de radiación o que sean radioactivos que los mismos materiales están emitiendo la energía. Y los sensores activos, pues entonces generalmente son los láseres, que están todos en la longitud de onda, sobre todo del aspecto del visible, el láser, y los de radar, que generalmente vienen en el rango de las microondas, ¿sí? Entonces tenemos generalmente los radiómetros, las imágenes de radar, los altímetros de radar, que se encargan de hacer mediciones o de enviar señales específicas con unas ondas. Desde los sensores pasivos entonces les hablaba que existe un espectrómetro de rayos gamma. Hace unos años, digamos, se creó un espectroradiómetro que se montó en un satélite denominado el RadSat, el cual servía para poder analizar los rayos gamma que generalmente emiten algunos tipos de suelo y algunos tipos de rocas, ¿sí?
hay rocas radioactivas. Recordemos que la radiación viene de materiales como el uranio, el plutonio. Entonces estos materiales emiten radiación y nosotros a través de espectrómetros específicos, en este caso recordemos que ya estamos por fuera del visible, los rayos gamma emiten cierta cantidad de rayos gamma. Entonces necesitamos un detector de rayos gamma que los pueda analizar, los pueda leer. En ese caso, los rayos gamma también se utilizan pues, para visualizar la información, o sea, un detector de rayos gamma que pueda leer el aspecto del espectro en el rayos gamma, pues va a poder ver o leer esa información. En este caso aquí vemos una imagen. Estos satélites, digamos, este satélite ya está en desuso, se montó hace muchos años, principalmente sobre todo asociado a los procesos de la Guerra Fría, para poder detectar, digamos, rayos gamma que se estuvieran emitiendo en algún lugar, principalmente en zonas como Chernobyl. Un ejemplo de estos es cuando se detecta Chernobyl, los rayos gamma se emitieron a la atmósfera y este tipo de satélites como el RadSat lo pudo detectar. Pero en las aplicaciones, digamos, más utilizadas de los rayos gamma son espectrómetros que se montan en aviones, y esos espectrómetros pues pueden, digamos, viajar con el avión sobre una zona específica y tomar imágenes. En este caso aquí vemos algunas imágenes de rayos de los rayos gamma, tratando de analizar minerales. Esta es una herramienta muy utilizada, es muy especializada para procesos sobre todo geológicos y mineralógicos. Entonces, pues hasta ahora nunca he tenido la oportunidad de trabajar con imágenes de rayos gamma, pero se utilizan principalmente para hacer exploración sobre todo minera. Obviamente son unas imágenes muy costosas, pero en este caso vemos que las imágenes sirven para poder reconocer la actividad de isótopos específicos que están dentro de las formaciones de las rocas. Entonces podemos encontrar las respuestas principalmente de isótopos de torio, de uranio y de potasio, ¿sí? El potasio pues tiene un isótopo que es radioactivo y lo podemos detectar. En este caso, una imagen o varias imágenes que están descompuestas, digamos, en los distintos elementos, una que analiza el torio, otra que analiza el uranio, otra que analiza el potasio. En ese caso las imágenes nos van a decir en este territorio cuáles zonas emiten mayor cantidad de radiación, dependiendo de la longitud de onda específica que cada uno de los materiales emite. Entonces vamos a darnos cuenta que sobre todo zonas asociadas al torio y al potasio pues van a tener un nivel fuerte de radiación en ciertos aspectos. En este caso aquí vemos la distribución de zonas con contenidos de uranio. Eso pues en el caso específico de tratar de entender una distribución minera. Cuando ya tenemos las imágenes, digamos, procesadas y esta información nos ayuda a generar una clasificación, pues entonces vamos a poder hacer un mapa en el que las distintas longitudes de onda de los rayos gamma pues nos van a permitir entender o interpretar la imagen. Digamos, estamos buscando depósitos de uranio, por decir algo, ya vamos a ver que esta formación rocosa específica tiene entonces, digamos, una gran cantidad de emisiones de probablemente uranio. Entonces estas rocas van a ser un cierto tipo de rocas asociadas a cierto tipo entonces de materiales compuestos de uranio, o digamos potasio o torio. En el caso del potasio, ustedes pues igual que todos los seres vivos tenemos potasio. El potasio es un elemento vital para todos los seres vivos, pero el potasio tiene un isótopo que es radioactivo. Generalmente el isótopo K40 es radioactivo y este pues en cierto momento pues se puede descomponer. Generalmente estos isótopos son los que los radioactivos de radiocarbono y todo lo que se hace en el análisis se hace sobre todo los isótopos radioactivos son los que se demoran muchísimo tiempo en degradarse, ¿sí? No como otros isótopos de otros elementos que se degradan, digamos, en el tiempo corto. Los isótopos radioactivos duran cientos de miles o hasta millones de años. Un ejemplo de elementos donde podemos encontrar este isótopo es la banana o plátano, conocido en otros lugares también como plátano. Generalmente las bananas, o la banana la que come el miquito, es la que tiene un fuerte contenido de potasio. La característica básica de las bananas es que son muy ricas en potasio. Y generalmente las bananas tienen contenidos de isótopo del K40, o sea, las bananas son radioactivas.
tienen un nivel de radiación no letal, o sea, no nos comemos una banana y nos vamos a morir de radiación, porque tienen unos contenidos muy, pero muy bajos de potasio, ¿sí? En algunos lugares, en algunos momentos, sobre todo cuando uno pasa por un aeropuerto, en aeropuertos principales del mundo, tienen sistemas de detección de isótopos, ¿sí? Entonces hacen pruebas de control a la entrada del aeropuerto, o hacen a veces pruebas al azar y le pasan a uno un cepillo, y ese cepillo lo llevan a un sistema que es un espectrómetro, y ese espectrómetro detecta, digamos, el contacto de materiales como explosivos, drogas, armas, explosivos alrededor de lo que es armas, y radiación. En algunos momentos hay gente que le ha dado, digamos, falsos positivos de radiación, principalmente porque han estado asociados a algún proceso como con comer banana, o haber estado alrededor de un lugar donde podrían haber tenido contacto con cierta manera de radiación. Y la radiación más común que podemos encontrar en isótopos radioactivos pues viene de esta comida que comemos todos, que son los bananos. Hay que tener en cuenta entonces un concepto de las imágenes. Cuando nosotros vemos lo que denominamos imágenes pancromáticas, y vamos a tratar de entender qué es una imagen pancromática. La imagen pancromática es una imagen que generalmente la vemos en estos colores, la vemos como en grises, y es una imagen que el pancromático, ya sea fotos análogas o digitales, es una imagen que es sensible a todos los colores del espectro. En este caso vamos a tener imágenes que, cuando eran películas, generalmente las fotos aéreas eran pancromáticas, las que eran en blanco y negro, porque tomaban la visión en longitudes de onda de los 400 a los 900. Recordemos que esta es casi toda la longitud de onda del visible, ¿sí? De los 400 hasta los 700 es el visible en su gran mayoría. Y de aquí a acá, del 750 nanómetros para arriba, tenemos entonces el infrarrojo. Muchas de las imágenes de fotos aéreas análogas eran sensibles al visible y al infrarrojo. A su vez podríamos ver una gran cantidad de elementos visibles. En cierta manera, si tenía el filtro o tenía el rango del infrarrojo, lo podíamos ver. ¿Por qué? Porque teníamos un rollo que estaba sensible o era sensible a esto. En este caso, en las imágenes satelitales o de fotografía aérea, también vamos a poder encontrar imágenes pancromáticas. Entonces, el satélite a veces toma la imagen en banda azul, banda roja, banda amarilla, banda azul, banda verde y banda roja, ¿sí? Separadas, longitudes de onda específicas. Pero también toma a veces imágenes que mezclan todas las longitudes de ondas, generalmente asociadas a la imagen pancromática. No hay que confundir con que podamos ver una imagen en color de grises, eso no tiene mucho que ver. De pronto más adelante veremos una diferencia. ¿Por qué muchas de las imágenes de satélite tienen una banda pancromática? Porque generalmente es la banda que mayor detalle tiene. Muchas de las bandas de colores pueden ser de menor detalle, o sea, de menor resolución espacial, pueden ser de, por decir algo, 20 metros, mientras que la pancromática es de 10 metros, y se utiliza mucho la imagen pancromática para hacer fusión. Nosotros haremos un ejercicio alrededor de las fusiones de imágenes y ahí vamos a entender mejor este concepto. Aquí vemos entonces el ejemplo, las imágenes digitales y las imágenes análogas. Cuando veíamos la imagen análoga, generalmente es la fotografía aérea de toda la vida, que está muy asociada a una imagen en papel a través de un rollo sensible a la luz, a través de la reacción química de esa emulsión. Tenemos entonces dentro de los sensores pasivos las cámaras aéreas. Básicamente una cámara aérea produce la información utilizando un lente, y anteriormente una película, hoy un sensor. Entonces el sensor digital, anteriormente película, emulsión química. Son utilizadas entonces para hacer básicamente los mapas. Todos los mapas que nosotros tenemos desarrollados en el mundo inicialmente desde cartografía son desde una fotografía aérea. Se hace a través de un proceso fotogramétrico que ya lo veremos más adelante qué es. Pero la fotografía aérea y la fotografía digital pues sirven para hacer mapas básicos, para hacer interpretación, para hacer restitución fotogramétrica y otras funciones básicas avanzadas.
Generalmente las películas usadas en las cámaras entonces van de rangos de 400 a los 900 nanómetros cuando se utilizaban las imágenes análogas, y en las imágenes digitales generalmente los rangos están asociados a bandas específicas en los cuales se toma la longitud de onda y conforman en este caso digamos los colores. Realmente las imágenes en papel clásicas son análogas. Existen imágenes en color, pero empezaron a utilizar en las últimas etapas de la transición digital. Entonces no es muy común, lo más común es encontrar imágenes análogas en blanco y negro, digamos en colores de escalas de grises, y las digitales ya pues en color. La imagen o fotografía aérea en color pues no es muy común encontrarla, fue un punto en donde se dio la transición. Aquí vemos entonces un ejemplo. Teníamos al experto en el avión haciendo el proceso de vuelo fotogramétrico, tomando las fotos. Este es un ejemplo de una foto aérea pancromática, ¿sí? Utilizaba entonces una cámara análoga con 4 lentes. En estos lentes especializados cada uno leía las longitudes de onda y conformaba digamos la reacción química sobre el rollo de la cámara, en este caso pancromática. Vemos los detalles, aquí vemos entonces un nivel de detalle que tiene una foto de este estilo. Como son en papel, pues nosotros a medida de que podemos visualizar en proporción al detalle que tomó y el zoom que podemos hacer. Generalmente en instrumentos análogos pues, utilizamos lupas. Cuando convertimos una imagen digital análoga a digital, entonces tenemos que tener escáneres. Existen escáneres muy especializados para hacer esto, que escanean a un nivel de detalle de micrómetros. Entonces este nivel de detalle de la foto digamos análoga escaneada con un escáner profesional para fotografías aéreas escanea a un nivel de detalle de micrómetros. Si ustedes lo ponen en un escáner normal de los de fotos normales, pues va a escanear a unos niveles de milímetros. ¿Por qué? Porque el nivel de detalle va a ser mucho mayor en las fotografías escaneadas con un escáner fotogramétrico o especializado, que son extremadamente costosos. Aquí en el país solo lo tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Cuando vemos el sensor entonces pasivo, que lo tomamos con una cámara digital, entonces vemos aquí la cámara digital. Tenemos montada la cámara en un avión. En este caso nuestra cámara, si lo vemos a diferencia de las otras fotos que veíamos en la imagen análoga, sobre todo en este caso, vemos que existen unos lentes en los cuales leen las longitudes de ondas, pero en el caso de la cámara digital, pues entonces tiene varios lentes y cada uno de esos lentes no está asociado a reaccionar con una emulsión, sino a reaccionar con un sensor. Entonces el verde, el rojo, el infrarrojo, el azul, tiene cada uno su sensor y va entonces a generar una imagen, una banda específica para cada uno. Así como tenemos los distintos pancromáticos, tiene el pancromático 1, 2 y 3 y el monocromático. Con esto se generaría la banda pancromática. Fusionarían estos 4 y estos otros 4 digamos son independientes. En el caso de que se haga un sobrevuelo con una imagen digamos que tome las imágenes en bandas individuales. Vemos aquí una imagen. Esta es una fotografía aérea de San Andrés, en la costa digamos insular de Colombia, con una cámara del sensor Ultracam, que es esta cámara que acabamos de ver, en el cual se muestra una imagen en colores. Entonces esta imagen tomó la banda verde, la banda roja, la banda azul, y tomó la banda digamos infrarroja. Aquí no estamos viendo la banda infrarroja, solo estamos viendo las 3 bandas visibles. Más adelante haremos algún ejercicio para visualizar este tipo de imágenes y específicamente algunas de San Andrés. Aquí vemos un ejemplo entonces del vuelo fotogramétrico desde el avión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces son cientos de miles de fotos. Esto es un mosaico, o sea, esas cientos de miles de fotos se unen en una sola y generan un mosaico. Entonces esta no es la isla de San Andrés, perdón, esta es la isla de Providencia, la que queda más arribita de San Andrés. ¿Cómo se hace? Entonces, si recuerdan en la anterior slide, estaba el profesional o el técnico tomando o cuadrando la manera de tomar las fotos con un sistema análogo en el cual necesitaba un visor y necesitaba digamos un sistema óptico para visualizar la correcta toma de fotos. En este caso tenemos un sistema digital en el cual la cámara está montada sobre un estabilizador para que cuando el avión gire no genere digamos distorsión en las fotos.
y se toma a través de un sistema digital como un computador. Aquí vemos entonces el señor manejándola desde una configuración de una computadora, y tomando las fotos se toman de manera digital, pasan a sistemas de disco duro. En la anterior los sistemas pasaban a rollos, como la fotografía tradicional, se tomaban fotos y eran cientos de miles de kilómetros de rollos para tomar la foto aérea. Aquí vemos el map, este es el avión del CODACI, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y aquí está toda la gama de las cámaras que se montan en el sistema. Entonces tiene la Ultracan, tiene los sistemas de procesamiento, todo lo que son sus computadores y todos sus sistemas asociados, y este es el giroestabilizador que se monta en la base del avión. Aquí vemos un ejemplo entonces de las fotos de estas son de San Andrés, si no estoy mal, ¿sí? Y pues tienen un nivel de detalle de centímetros, ¿sí? Con esta información, con estas fotos, con este tipo de fotografías es que actualmente se hacen los mapas topográficos del país y toda la información básica cartográfica de Colombia. Anteriormente se había hecho con fotografía, digamos, análoga, y ahora se hace con todo lo que es fotografía digital. Vemos un ejemplo entonces de las fotografías. Aquí vemos la primera, que es esto es San Andrés, este es el aeropuerto. Aquí vemos la misma imagen en el mismo lugar con esta es la imagen infrarroja, tiene la banda infrarroja, la banda roja y el verde, y esta es la banda en color natural, o sea, como lo veríamos en imagen natural, tiene el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Si se dan cuenta, la diferencia de la banda roja, la banda infrarroja, perdón, la banda infrarroja nos muestra un gran detalle y en las zonas boscosas o las zonas verdes, ¿sí? En la vegetación genera un resalto, o hay una característica especializada en que muestra mejor las zonas vegetadas, así como podemos ver una mejor diferenciación en los fondos. Recordemos que en el fondo marino también tenemos plantas, tenemos vegetación, ¿sí? Fanerógamas generalmente asociadas, estos son pastos marinos, y esta vegetación se va a ver reflejada también en las imágenes, sobre todo en la infrarroja. Sobre todo se puede visualizar muy bien las diferencias entre una visión normal, digamos, esta es una visión de la que nosotros veríamos con nuestros ojos en el color natural, mientras que esta es una visión con el infrarrojo. Entonces veríamos mucho más detallada la vegetación. Tenemos un zoom. El ejemplo entonces de las imágenes pancromáticas, aquí tenemos otras, una imagen pancromática entonces del río Hudson en Estados Unidos, y nos muestra una interpretación, o nos muestra los colores en una gama de grises, ¿sí? Mientras que aquí lo estamos viendo en blanco y negro, pero esto es una imagen infrarroja, solo nos está mostrando el aspecto de el infrarrojo. Antes también se podían tomar imágenes infrarrojas con emulsiones, o sea, con rollo. Antes de la imagen infrarroja digital existían imágenes infrarrojas en papel. Obviamente el papel tenía que tener una reacción química alrededor de la parte térmica, de la parte infrarroja, perdón. En este caso aquí vemos la pancromática sobre el rango visible, y en este tenemos la pancromática sobre el rango del infrarrojo. Vemos la imagen entonces en color natural, y la vemos en color, digamos, infrarrojo con resalte hacia el color rojizo, que es el infrarrojo. Cuando nosotros manejamos entonces ya los sensores, digamos, multiespectrales, un sensor multiespectral generalmente es el que tenemos montado en un satélite, aunque también lo podemos montar en un dron o en un avión. En el caso, en la imagen del avión que acabamos de hablar, son imágenes multiespectrales. ¿Por qué son multiespectrales? Porque tienen varios canales del espectro, en este caso rojo, verde, azul. Este es un mosaico de imágenes de satélite Landsat sobre Colombia. Esta es la zona de Colombia. Aquí alcanzamos a ver pues las zonas montañosas, el Pacífico. Se alcanza a ver la isla de Gorgona. Esta es la represa de Betania en el Huila, si no estoy mal. Dentro de todo este proceso de las imágenes entonces multiespectrales, generalmente las asociamos mucho a los satélites, y obviamente el satélite que nos dio mucha información durante muchos años fue el satélite Landsat, el satélite de la línea de la familia de los satélites Landsat. Aquí vemos entonces un cuadro de resumen de estos satélites. Nosotros vemos que sobre todo del satélite desde la versión 7.8
son los más utilizados. Se prevé que para el 23 se lance el Landsat 9. Actualmente el Landsat 7 funciona todavía, pero el satélite tiene errores, ya entró en decadencia y tiene daños en su sistema. Entonces las imágenes que envía tienen errores. Ya lo veremos, este tipo de errores en cuando veamos la parte geométrica y radiométrica de las imágenes. Pero Landsat 8 actualmente está funcionando y es uno de los mejores satélites para encontrar, digamos, de manera gratuita y para poder acceder a información multiespectral. Las características, entonces, tenemos que el Landsat es un satélite, digamos, lanzado por Estados Unidos, que tiene órbita polar. Este es el Landsat 7, que fue la versión que se envió anteriormente. Tiene 3 tipos de resolución. Tiene una banda de 15 metros, bandas multiespectrales. En este caso la de 15 metros es la banda pancromática, bandas multiespectrales de 30 metros y banda térmica de 60 metros. ¿Sí? Tiene una revisita de 16 días. Revisita es que tenga la capacidad de digamos, pasar por el mismo lugar. Entonces un satélite Landsat pasa por el mismo punto exactamente a cada 16 días. En este caso las bandas pues tiene azul, verde, verde roja, infrarrojo, digamos térmico, pancromático. Aquí vemos una gráfica, ahorita vamos a ver esta gráfica más en detalle. Algunos de los satélites históricos entonces asociados a estos en esta época, como los Landsat, están los satélites Spot. Ya los satélites Spot están digamos en desuso. También fueron una gran familia de satélites, desde el satélite Spot 1 hasta el 5. Ya desde el 5 estos satélites son franceses. Los Landsat son satélites digamos americanos. El satélite Spot es un satélite francés y la gama de los satélites franceses digamos tomó muchos años. Igual información, igual que Landsat, son los dos satélites con mayor cubrimiento temporal alrededor de la historia de los satélites. Digamos, si nosotros queremos imágenes de satélite más antiguas del año 2000, generalmente vamos a tener disponible o Spot o Landsat. Antes del año 2000 pues no podíamos encontrar imágenes de alta resolución, no existían. El primer satélite de alta resolución fue el Iconos, que nos dio resolución de 1 metro, y eso lo hablaremos más adelante. Pero en este caso, aquí vemos, digamos, cómo cada satélite tiene sus divisiones dentro del espectro electromagnético. Entonces, vemos la primera versión del satélite Landsat 2, las Landsat 5 y así sucesivamente. En el caso del Landsat 7, vemos el pancromático. La imagen pancromática entonces cubre desde el verde, el rojo y el infrarrojo. Inclusive tiene un aspecto del infrarrojo que no se visualiza en la imagen de 30 metros. Recordemos que estos son 15 metros de detalle, 30 metros de detalle. Las imágenes térmicas tienen 60 metros de detalle. En este caso, esta pancromática se utiliza para poder hacer una fusión y tener una imagen de mejor resolución, digamos, espacial, aumentando la resolución espectral. Esto ya lo veremos más adelante, sobre todo en la práctica que vamos a hacer de fusión de imágenes. El satélite entonces, el Landsat 8, es un satélite digamos que es el moderno, el que está actualmente vigente de Landsat. Se denomina OLI, pues porque tiene dos instrumentos, uno que es el OLI y el otro es el TIRS, que corresponde, digamos, a Operation Land Imager y Thermal Infrared Sensor de TIRS. En este caso, esos son los dos sensores básicos que tiene el satélite, y registra, digamos, la información en alrededor de las distintas bandas. En este caso, el satélite tiene más o menos 11 bandas, ¿sí? El anterior, que era Landsat 7, tenía 8 bandas. Este tiene más bandas porque tiene unas bandas más en la parte, digamos, del térmico. ¿Qué resoluciones tiene? Entonces este sigue manejando las resoluciones de 15 metros y de 30 metros. Básicamente mejora la resolución, sobre todo desde el punto de vista del térmico. Recordemos que el anterior era de 60 y tiene, digamos, una imagen, digamos, mucho más detallada, en el sentido de que las bandas las subdivide. Vamos a ver aquí un ejemplo más adelante de cómo están las distintas bandas entre los satélites. Y otro de los satélites quizás más famosos y más utilizados, aparte del Landsat 7 y 8,
Recordemos que el Spot es francés, pero no es gratuito, no se pueden encontrar imágenes gratuitas de Spot. Es el Sentinel. Sentinel es una gama, es una familia de satélites, que es un proyecto de múltiples satélites, de sensores activos, de sensores pasivos, pero el que más nos interesa aquí es el Sentinel-2, que tiene dos satélites gemelos, el Sentinel-2A y el Sentinel-2B, que son dos satélites, dos pares de satélites que tienen la misma función. Entonces, generalmente se producen las imágenes del satélite Sentinel-2, ya sea el 2A o el 2B, no se diferencian, se entienden que es el mismo satélite. Lo que hace es que es una iniciativa europea, esta vez no es de Francia, sino de toda Europa, o sea, de la Agencia Espacial Europea, que se llama la ESA. Y ellos tienen un proyecto que se llama Copérnico. Y en el proyecto Copérnico, entonces, empezaron a lanzar las familias de satélites para visualizar y para hacer control, digamos, desde el punto de vista de la observación de la Tierra, desde todos los aspectos, sobre todo ambientales. Entonces, este sistema tiene, digamos, distintos elementos en los cuales han enviado distintos satélites. Aquí vemos el Sentinel-1, el Sentinel-2, que es el que hablamos, Sentinel-3, que se utiliza, o sea, tiene imágenes de radar, hay otros sensores especializados. Toda la familia de la gama de los satélites de los Sentinel, desde la familia del programa Copérnico, son gratuitos. Toda la información es gratuita y la podemos encontrar. Es una característica especial este satélite, es que este satélite tiene 12 bandas, ¿sí? Entonces ya vemos que el sistema empieza a separar más bandas. Tenemos más bandas que el Landsat y tenemos mayor detalle. En este caso, la resolución espacial de muchas de las bandas, sobre todo la del azul, el verde, el rojo, son de 10 metros. Tenemos las bandas del infrarrojo, en este caso de lo que se denomina rojo límite, tiene 3 bandas. Entonces separa el rojo límite, en 3 partes. Tenemos el infrarrojo cercano en 2 bandas, entonces lo separa en 2 bandas, en una banda de 10 metros y en una banda de 20 metros. Tenemos una banda de vapor, que es, digamos, una banda que visualiza especialmente el vapor. Esto ya va hacia más o menos el térmico. Obviamente está en el umbral del infrarrojo, ya llegando, digamos, a la parte térmica. Tenemos las CIRRUS y, digamos, ya las térmicas que están asociadas. Estas CIRRUS, los CIRRUS es una forma de una nube, ¿no? Entonces, si recordamos la parte climatológica, tenemos cumulonimbos, nimbos, estratocúmulos y tenemos cirrus. Los cirrus entonces son las nubes muy digamos delgaditas o muy pequeñitas. Esta banda es especializada para ver cirrus y sirve sobre todo para hacer procesos de corrección atmosférica, que más adelante hablaremos de la corrección. Aquí vemos un ejemplo entonces de entre el detalle de una banda de una imagen de 10 metros de píxel contra una de 20 metros de píxel. Entonces el detalle obviamente es mucho mayor, la nitidez va mejorando. Esta es la resolución espacial que tiene cada una de las imágenes. Como vemos entonces, si comparamos los 3 satélites, que son el Landsat 7, el Landsat 8 y Sentinel, vamos a ver que cada uno, aquí recordemos que aquí tenemos las ventanas espectrales, tenemos la longitud de onda del espectro, cómo se visualiza. Tenemos entonces que los satélites Landsat tienen una parte en la parte térmica, ¿sí? Banda 6, banda 10, banda 11. El satélite Sentinel no tiene la parte térmica, entonces me equivoqué anteriormente, sí, pensé que tenía una térmica, pero no. La tiene principalmente en el infrarrojo, ¿sí? Todo lo que es las longitudes de onda asociadas a la parte visible, tenemos entonces 3 bandas en la zona visible, entonces el verde, el azul, el rojo. Tenemos una gran división del infrarrojo, ¿sí? Y tenemos otras bandas, digamos, más especializadas ya hacia la parte más lejana, digamos, de este infrarrojo. El infrarrojo cercano y, digamos, hacia el infrarrojo del térmico. Aquí vemos un ejemplo entonces de cómo las distintas bandas en el caso del satélite Landsat podemos visualizarlo. Este es el Landsat 5. Tenemos la banda azul, la banda verde, la banda roja, la banda del infrarrojo, la banda del infrarrojo corto, la banda térmica y otra banda del infrarrojo corto. En este caso, si las viéramos individualmente, ustedes pueden alcanzar a ver algunas diferencias entre la verde y, digamos, las infrarrojas. Hay algunos cambios de respuesta. Obviamente la termal es muy diferente.
Y esto es como un satélite toma las distintas visiones de ese espectro, subdivide la imagen en distintas bandas. Esas bandas pues obviamente las vamos a poder visualizar después en una imagen. Entonces una imagen la vamos a poder visualizar básicamente con 3 bandas al tiempo, y vamos a poder tener una combinación de bandas al tiempo porque nuestros monitores, nuestros sistemas de visualización solo pueden visualizar los colores en RGB, ¿sí? Tenemos 7 bandas, pero esas 7 bandas solo vamos a poder ver una mezcla de 3 bandas al tiempo. Aquí vemos un ejemplo de eso. Estamos viendo una mezcla de la banda 4, la banda 3 y la banda 2. Estamos viendo una combinación 4-3-2 de un satélite Landsat. En este caso, esta combinación sirve para poder resaltar ciertos aspectos. Claramente, yo estoy viendo aquí la separación de elementos, sobre todo de agua. Aquí vemos zonas que tienen mayor humedad, puede ser más asociado a vegetación. Esto es una zona desértica, ¿sí? Estamos en Palm Springs, California, está muy cerca de la zona desértica. Entonces, si se dan cuenta, esta zona está muy seca. Estas montañas están, digamos, relativamente un poco vegetadas, y las zonas rojizas están asociadas, yo creo que principalmente a zonas que tienen contenidos de agua. Vemos las zonas como de las carreteras, las zonas, digamos, desérticas, con una reflectancia, digamos, poco característica. Aquí vemos entonces ya la imagen vista con otra combinación. Entonces en esta otra combinación siguen resaltando la vegetación, pero entonces vemos otros aspectos, sobre todo desde el punto de vista geomorfológico. Vemos mejor cambios en el relieve, podemos ver diferencias entre las montañas. Entonces Landsat y muchas de las imágenes de satélite tienen algunas combinaciones de las imágenes que cuando trabajamos con fotografía, sobre todo la infrarroja, nos va a permitir visualizar mejor ciertas situaciones y ciertos aspectos. Aquí vemos el Landsat 7, entonces tiene banda azul, banda verde, la banda roja, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta, el termal y otra infrarroja de onda corta. Tenemos la pancromática, entonces que tiene, digamos, una visión más amplia para poder, digamos, analizar todo el aspecto, y la diferencia es que tiene mayor detalle. Aquí vemos entonces una imagen fusionada de varias bandas. En este caso podemos fusionar la banda térmica o la banda infrarroja con la banda pancromática para, digamos, tener mayor detalle. En este caso se está haciéndose un zoom sobre la imagen. Este es entonces uno de los sensores pasivos, el sensor pasivo inicial con el que se dio el cambio alrededor del mayor detalle de resolución, ¿sí? El mayor detalle de espectral lo podemos encontrar a partir del año 2000, cuando las imágenes de satélite empezaron a ser tomadas con este satélite Iconos, en el cual las imágenes tienen un detalle de 1 metro, ¿sí? Si vemos una imagen Landsat, entonces una imagen tiene 30 metros, tiene 15 metros, una imagen Sentinel tiene 10 metros o 20 metros, pero una imagen Iconos tiene 1 metro de resolución. En este caso, esa resolución espacial que tiene el satélite nos va a permitir ver detalles mucho mayores. Entonces, la resolución espacial nos permite ver mayor detalle, ¿sí? Aquí vemos entonces que los sensores pasivos, o sea, anteriormente estábamos terminando de ver un poco de los sensores, digamos, multiespectrales. En este caso, las imágenes Iconos son multiespectrales, tienen las bandas azul, verde, roja y la infrarroja. El sensor hiperespectral es muy parecido al sensor multiespectral. La diferencia es que no tiene 5 a 10 bandas o 12 bandas, sino que tiene de 64 a 256 bandas. Estas son imágenes muy especializadas, generalmente subdividen el espectro electromagnético en una gran cantidad de bandas y pueden ver, digamos, ese mismo espectro, pero lo ven, digamos, a un nivel más detallado, porque separan en distintos, digamos, detectores, sensores, las distintas longitudes de onda. Entonces, un sensor hiperespectral o multiespectral, digamos, en este caso se denomina más, la palabra más asociada es hiperespectral,
Tiene, digamos, muchos de estos son montados en aviones, existen en satélites, pero el más comunes son montarlos en aviones y hacer un sobrevuelo igual como con las fotografías aéreas normales, tradicionales, digitales o análogas. La diferencia es que el sistema de procesamiento convierte las imágenes en cientos de, digamos, las subdivide en cientos de bandas, y esas bandas entonces son mucho más detalladas para retomar el espectro. Aquí vemos un ejemplo. Este es un satélite, este es Hyperion, es de los pocos satélites hiperespectrales que existen. Entonces tiene 220 bandas que cubren un rango desde 400 a 2500 nanómetros, ¿sí? Con unas bandas, digamos, cada banda está subdividida en 10 nanómetros. Entonces esos 10 nanómetros, cada banda tiene un rango de 10 nanómetros de cubrimiento. Proporciona, digamos, áreas grandes de 7.5 kilómetros de ancho y tiene un píxel de 30 metros, así que es un píxel como el de Landsat, pero si bien no es tan detallado de pronto como un iconos en la resolución espacial, en la resolución espectral es muy grande, ¿sí? Ya veremos más adelante la diferencia en qué es la resolución espacial, qué es la resolución espectral, etc. Aquí vemos un ejemplo de una imagen Hyperion, en la cual pues se hace un recorrido en comparación, digamos, con el tamaño de otra imagen. Las imágenes de Hyperion pues son muy delgadas y son generalmente líneas en las cuales se hace un escaneo, y ese escaneo pues entonces genera la información. Muchas de estas cámaras están entonces asociadas a los procesos del rango del espectro que nosotros podemos visualizar. Estas cámaras generalmente están asociadas a el rango visible. Digamos, aquí tenemos unas cámaras especializadas. Estas son cámaras especiales para poder visualizar, sobre todo en términos del ultravioleta. Aquí vemos una cámara que es esta Picanoo, que visualiza desde el rango, un límite del infrarrojo hasta el ultravioleta. Tenemos esta otra cámara que mira principalmente los rangos visibles, el infrarrojo, estas que miran el infrarrojo, y otras que tienen un rango más especializado hacia el infrarrojo, ¿sí? Entonces el infrarrojo en este caso pues es visualizado desde este tipo de imágenes con estos sensores especiales, con estas cámaras especiales. Entonces nosotros podemos, en el caso de las imágenes de los sensores aerotransportados, pues podemos escoger qué tipo de longitudes de onda queremos tomar. Entonces aquí vamos con nuestro avión y podemos tomar las distintas longitudes, como lo veíamos en la cámara de LIGAC, que tiene varias longitudes, varios tipos de sensores de ópticas dentro de los sensores de la cámara, para poder tomar las distintas longitudes de onda requeridas. En este caso pues podemos montar esas cámaras especializadas en un dron o en un avión para poder visualizar. Esas cámaras especializadas en principio pues venían ya montadas en los satélites, pero en los sistemas normales, digamos, de los aviones y de los drones ya se han empezado, digamos, a montar en mayor frecuencia. Tenemos el escáner térmico. Entonces, como les mencionaba, hablábamos del escáner de rayos gamma, digamos, de una imagen que puede escanear esos rayos gamma, pero también podemos entonces verlo en el sensor, digamos, térmico. El térmico en los satélites, aquí vemos una imagen, si no estoy mal, este es un Landsat. Las longitudes de onda, entonces, en este rango de los 8 a los 14, digamos, micrómetros, vamos a encontrar que la longitud de onda, la temperatura de los cuerpos van a ser, digamos, va a revelar su temperatura. Digamos, lo podemos ver en el caso de los seres humanos. Aquí vemos una imagen de un computador, y si lo vemos con una imagen de una cámara térmica, en este caso una FLIR, pues vamos a ver el calor, vamos a ver la temperatura. Mientras que en una foto normal, pues no vamos a ver diferencia. Pues yo voy a ver, pues debo estar más o menos a la misma temperatura. Aquí, si yo tomara esta foto en la oscuridad, esto no vería nada, no vería el computador, vería la pantalla, pero en la oscuridad vería la luz infrarroja. En este caso estoy viendo una cámara térmica que me está mostrando el infrarrojo térmico, y me está mostrando las zonas más calientes de este computador. Entonces por aquí está el procesador, por aquí debe estar el disco duro, este es el ventilador donde saca el aire caliente, las distintas zonas cálidas de la pantalla, principalmente donde están las luces. Entonces
esta misma imagen, obviamente en proporciones montadas en un avión, o montadas en un dron, o montadas en un satélite, pues van a revelar la información de la temperatura. Entonces, en este caso, yo no estoy emitiendo luz desde la cámara, no estoy emitiendo una señal de la cámara, estoy recibiendo la señal térmica que está emitiendo el computador. Entonces está leyendo el calor que se ve aquí. Esto está más cálido, esto está más frío. Si ven al fondo, entonces ya no todo está frío, pues porque esta es una oficina, entonces no se alcanza a ver, digamos, la temperatura ya es mucho más baja en comparación con los puntos más cálidos. Entonces vemos que la imagen, el punto más cálido está a 36.3, ¿sí? Entonces está mucho más caliente. Aquí vemos una imagen térmica igual, pero en este caso ya desde un satélite en digamos en el infrarrojo térmico sobre un río. Entonces esto probablemente es un agua que está cálida y está llegando al río, que el río está obviamente más frío. Probablemente sea la pluma de emisión de agua cálida de una planta nuclear, ¿sí? Recordemos que en las plantas nucleares se calienta el agua porque se lleva a ebullición y después obviamente esa agua hervida o no hirviendo, pero sí, digamos, en cierta manera cálida, se es emitida a los ríos. En este caso, el satélite o la imagen muestra pues las distintas temperaturas y cómo se ve la pluma de emisión de esa agua caliente. Vemos entonces también otro ejemplo de cámara térmica. Esta es una cámara térmica sobre un área o digamos una imagen térmica sobre un área de la superficie de una especie de zona volcánica en la que se está dando movimientos, digamos de la caldera, y se está empezando a ver que con una imagen térmica se puede ver los puntos donde se están dando puntos calientes. Entonces probablemente estos sean los lugares por donde vaya a salir la lava. Aquí vemos otro ejemplo con una imagen térmica, la visión térmica de el satélite Aster, que es otro satélite. O sea, satélites, hay una gran cantidad de satélites. Hablamos en términos más comunes y generales de los satélites más conocidos en esta materia, pero hay una gran cantidad de satélites para observación de la Tierra. Muchos ya en desuso. Este satélite Aster ya también terminó su vida, pero tomó gran cantidad de información y tenía una característica especial, es que tenía una banda muy buena para la parte térmica. Entonces estas imágenes térmicas, pues en este caso estamos viendo una zona caliente o cálida en ese punto, es el volcán, que es este volcán, en el cual se está ya con un lugar más cercano, pues se han mapificado, digamos, la ebullición del área térmica. En este caso vemos una imagen igual térmica del satélite, este es Aster. Si lo vemos ya en la parte térmica, pues vamos a ver esa interpretación del volcán, mientras que en una parte visible no vamos a ver la emisión, el calor. En la parte térmica sí lo vamos a ver. Vemos aquí entonces la zona de emisión del evento volcánico y el flujo de piroclastos o flujo depósito piroclástico, o sea, están calientes. Y la imagen que veíamos anteriormente, sobre todo térmica, en este caso para una parte de la zona costera, en la cual vamos a ver los distintos niveles de calor de las corrientes marinas. Entonces hay unas, o de la zona más cálida a la más fría. Un ejemplo también con Landsat, con las imágenes térmicas de Landsat, en las cuales pues podemos ver las temperaturas de una caldera también, de un volcán. En este caso, estos radiómetros de microondas son los que nosotros vemos con las longitudes de onda específica. Son de esta información que podemos detectar alrededor de la Tierra, ¿no? Que la Tierra emite ciertas ondas, también emite algunas longitudes de onda electromagnéticas, sobre todo desde el punto de vista del microondas. En este caso, estos satélites de microondas son muy utilizados sobre todo para la parte atmosférica. Aquí tenemos entonces un ejemplo, pues tenemos el hielo marino, la temperatura en superficie, la humedad del suelo y el manto de la nieve. Los satélites de microondas que reciben las microondas que emite la Tierra a través de la respuesta que tienen distintos elementos básicos, sobre todo los distintos aspectos de humedad del suelo, se utilizan para sensores especializados, generalmente sensores de microondas, que son unos sensores pasivos muy especializados para ver la parte de humedad del suelo.
¿sí? Y en la humedad del suelo entonces tenemos muchos sensores, hay varios sensores que trabajan sobre esto de ver técnicas de humedad. Son satélites de muy baja resolución, o sea, ven a nivel planetario, ven a nivel continental, no son detallados, sino que ven a niveles muy generales para ver análisis de microondas. Generalmente para ver temperatura, para ver humedad, para ver precipitación, ¿sí? Muchos de los satélites meteorológicos están en este rango de las microondas para ver los comportamientos digamos de la parte atmosférica. Aquí vemos entonces un promedio de humedad del suelo para Estados Unidos con uno de estos satélites. Entonces, estos satélites son gigantes y son gigantes en el sentido del campo de visión, ¿sí? Ven a niveles continentales básicamente, no ven a nivel tan detallado como los otros satélites de observación de la Tierra, pero son satélites, digamos, pasivos. Hasta aquí entonces dejamos la parte de los sensores pasivos y continuaremos con sensores activos en la siguiente.